Gustavo, buenas tardes. Y esto lo hemos visto con distintos niveles de violencia, lamentablemente, lo que ocurre en el mundo de los marketplaces. Una falsa venta de un auto terminó en un homicidio en Concepción. Un hombre había viajado con su hijastro desde Osorno a Concepción y fue asaltado y atacado con armas de fuego tras negarse a entregar el dinero para esta compra. Les robaron teléfonos, etcétera, y terminó de la peor manera. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo caso, ¿no?, de una compra-venta gestionada a través de Internet que termina en tragedia. En esta oportunidad hablamos de un hombre de 32 años quien fue atacado a disparos por parte de estos sujetos quienes inicialmente él creía iban a venderle un vehículo, que habían gestionado todo esto a través de la plataforma Marketplace. Por esta razón es que él se desplaza desde Osorno en un trayecto de unos 600 kilómetros aproximadamente, junto a su hijastro de 15 años, se desplazan en bus, llegan a Concepción, al punto donde habían coordinado para poder realizar esta transacción y esta venta de este vehículo en un paradero en el sector de Agua de la Gloria. Es allí donde tanto este hombre de 32 años junto a su hijastro esperaban que llegara este vendedor. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un vehículo, pero de él descienden dos sujetos y quienes inmediatamente los intimidan con armas. Realizan disparos al aire, también al suelo, con la intención de poder intimidarlos y poder sustraerles finalmente un bolso con dinero. ¿Qué es lo que ocurre allí? Las víctimas intentan escapar. Se resisten a esta situación y es ahí donde uno de estos sujetos, de estos delincuentes, le dispara por la espalda a este hombre de 32 años, quien había huido con la intención, lógicamente, de que no le arrebataran este dinero. Estos sujetos, los delincuentes, terminan también revisando a las víctimas, les sustraen teléfonos celulares y posteriormente escapan de ese lugar. Lo hacen en el mismo vehículo en el que habían llegado, el que dejan abandonado posteriormente en la rotonda Palomares. Es revisado luego este automóvil, mantenía encargo vigente por robo y tenía sus placas patentes adulteradas. ¿Qué ocurre con las víctimas? Lamentablemente este hombre de 32 años fallece en el mismo lugar luego de haber recibido este disparo. Es su hijastro de 15 años quien intenta solicitar ayuda en un food truck cercano, hasta donde llega posteriormente la policía y también, bueno, allí se percatan ya de que este hombre lamentablemente ya no tenía signos vitales. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros, qué es lo que indican algunos testigos de ese sector con respecto a lo que ha ocurrido. Este hecho lamentable que tenemos ocurrió cerca de las 17 horas, donde personas que provenían de la ciudad de Osorno, que se dirigían a Concepción para poder comprar un vehículo, fueron abordados por un grupo de antisociales quienes, premunidos de armas de fuego, al intentar provocar la sustracción del dinero finalmente que portaban estas personas, son intimidadas y al huir y evitar finalmente ser víctimas de este delito, uno de ellos fallece producto de disparos que provocan este grupo de sujetos que, como dije anteriormente, trataron de perpetrar este ilícito. Ya, acá no hubo ni siquiera un intercambio de palabras, ni una puesta en escena, nada, porque al parecer lo que ocurrió, Patricio, es que él y su hijastro llegan a un cruce donde habían acordado encontrarse. Insisto, esto ya ha ocurrido en otra oportunidad, lo que pasa es que a diferencia de un cruce, ponen de punto de encuentro una estación de metro o afuera, etcétera. Aquí en este caso era un cruce y tengo entendido que inmediatamente en este auto venían tres hombres que se bajan rápidamente a amenazarlos con armas de fuego, ni siquiera un intercambio de palabras ni nada, ¿no? Exactamente, todo esto ya está absolutamente planificado por parte de estos delincuentes, quienes le tienden esta trampa, en definitiva, a este comprador. Habían gestionado todo esto a través de la plataforma Marketplace, se reúnen en un paradero, es allí donde llegan las víctimas y estos sujetos llegan en este vehículo, bajan dos de ellos e inmediatamente los intimidan, realizando disparos al suelo principalmente. ¿Qué es lo que ocurre allí? Una de las víctimas, el hombre de 32 años, quien tenía además este bolso banano con dinero, es quien escapa también junto a su hijastro y es por esta acción que este sujeto realiza, este delincuente, un disparo por la espalda, un disparo que termina costándole la vida lamentablemente a esta persona, quien había viajado desde Osorno. Felipe Mendoza es su nombre, de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, un funcionario de la municipalidad de Osorno, quien administraba también un estadio municipal. Esto ha generado también gran conmoción allí en esa ciudad y ahora hay una investigación, porque una vez que le disparan a esta persona, lamentablemente este hombre fallece prácticamente
prácticamente de manera instantánea allí. Su hijastro afortunadamente no es alcanzado por estos disparos, pero queda claramente profundamente afectado por esta experiencia, esta situación que le toca vivir, donde además ve todo lo que ocurre con su padrastro. Y estos sujetos escapan, lo hacen en este vehículo inicialmente en el que ellos habían llegado, un vehículo que se ha establecido posteriormente, mantiene encargo vigente por robo, y luego, esto puede ser muy relevante para la investigación, dejan abandonado este vehículo, pero habrían abordado un bus de la locomoción colectiva. Se habla de alguna un microbús, por lo tanto, se debe realizar allí la investigación respectiva para ver si este microbús, por ejemplo, tiene cámaras en su interior. Se debe entrevistar eventualmente testigos, al chofer de esa máquina, todo esto para poder seguir la pista de estos delincuentes quienes han cometido este delito. Acá estamos hablando de un delito de robo con homicidio. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado también la Fiscalía. Durante esta mañana han actualizado algunos antecedentes sobre lo que se conoce hasta este momento. Los dos sitios del suceso, que es uno el lugar donde ocurre el robo con homicidio y luego donde es abandonado el vehículo, se trabajó intensamente desde el momento en que se tiene noticia de esto y se han logrado levantar y recoger diversos antecedentes que son bastante útiles para poder esclarecer, en este caso, la identidad de los autores de este delito. Llega un vehículo, descienden dos personas e intentan asaltar tanto a la víctima como a su hijo, y para amedrentarlos realizan disparos hacia el suelo y posteriormente, al intentar huir, ambas víctimas le disparan por la espalda. Recibe un disparo la víctima por la espalda, que le causó la muerte. Solo una cifra para ir complementando la información, Patricio. Este es el homicidio 54 en lo que va del año en la región del Biobío, lo cual, por supuesto, es muy preocupante. Claro, solo en la región del Biobío. Y estaba buscando también la información que fue hace poco tiempo atrás, en julio, en que murió otra persona de 62 años que acompañaba a su hijo a realizar en Rancagua, exactamente. Iban a vender una consola de videojuegos y en la misma circunstancia, parecido a lo que estamos acá contando, Patricio, lo informamos en su momento, claro. Y tal vez alguien dice, pero bueno, ¿cómo se confía en esto de las ventas por internet? Pero lo cierto es que es algo que son transacciones que se hacen todos los días, y también quienes ofrecen estos artículos, me imagino que son muy hábiles para darte la sensación de que están actuando en un contexto de confianza, y por eso es que en este caso, por ejemplo, viajan desde Osorno hasta Concepción para poder concretar esta venta, ¿no, Pato? Llevaba la plata en efectivo, ¿no, Pato? Sí, hemos visto distintos casos con diversos resultados, algunos que han terminado de forma trágica. Por eso les comentaba al comienzo que es un caso más, lamentablemente, que se ha dado de estas compraventas gestionadas a través de plataformas en internet, marketplace. Está el caso que han mencionado de Rancagua en aquella oportunidad, donde un padre junto a su hijo concurrieron a vender un PlayStation y lamentablemente fueron intimidados por los delincuentes, y esto le costó la vida a este hombre de 62 años. Ahora les contamos de este caso, el que ha ocurrido en la región del Biobío, y estos son los riesgos además que están asociados a este tipo de transacciones o de compra-venta, todo esto que se ve o se gestiona a través de internet. Ha habido también instancias donde se han entregado consejos, recomendaciones de cómo poder regular o al menos dónde realizar este tipo de transferencias o transacciones a quienes al menos plantean poder realizarlo cerca de algunas unidades policiales, de alguna comisaría. En esta oportunidad, lamentablemente, de alguna forma, por decirlo así, esto fue en medio de la nada, en la ruta, en un paradero, donde tal vez iban transitando algunos automóviles, pero a alta velocidad, y esto además de lo que se aprovechan estos delincuentes, donde acá ven a este hombre de 32 años junto a su hijastro, y quienes, una vez que llegan estos sujetos, lo intimidan inmediatamente con armas. Con respecto al dinero, ese es un aspecto también muy relevante dentro de la investigación, porque hay un antecedente que debe ser confirmado. Todo esto se va a ir ratificando mediante la misma investigación. Lo que se conoce hasta ahora, todo esto de manera extraoficial, debe ser corroborado. Este hombre de 32 años habría llegado con una suerte de banano o un bolso con dinero, pero no habría sido la totalidad del dinero, sino que una parte. Se habla de cerca de 500.000 pesos y que el resto habrían sido papeles. Todo esto ante la sospecha, eventualmente, de que acá pudiera ocurrir algo raro, de que pudieran ser víctimas de alguna estafa o de algún robo.
y esto aparentemente es de lo que terminan percatándose además estos mismos delincuentes de que no estaba la totalidad del dinero. Es un antecedente que se maneja hasta ahora, hay que corroborar además qué ocurre con esa información, donde de todas maneras acá lo que ocurre es un delito más grave. Estamos hablando de un delito de robo con homicidio, por lo tanto acá hay una investigación que busca identificar a quienes han cometido este ilícito, quienes han escapado. Se está siguiendo la pista de ellos porque aparentemente, bueno, por un lado han dejado este vehículo abandonado, este vehículo del cual se pueden levantar evidencias, huellas, y posteriormente habrían abordado un bus de la locomoción colectiva. Por lo tanto, todo eso es sumamente relevante para el persecutor, en este caso, ver si es posible identificar a estos sujetos y prontamente, ojalá, concretar su captura por este delito de robo con homicidio, en donde acá se ha dado muerte a un hombre de 32 años, quien viajó con su hijo desde Osorno a Concepción, un desplazamiento que realizaron en bus de 600 kilómetros aproximadamente, y en Osorno hay gran conmoción por este hecho, toda vez de que acá hablamos de un hombre además quien se trabajaba en la municipalidad de esa ciudad. Vamos a escuchar ahora qué es lo que han señalado algunos vecinos, testigos del lugar donde ocurren estos hechos. Se escuchan estos disparos y esto es lo que reportan también algunos de ellos. Bueno, se sintieron los disparos y luego el vehículo que salió hacia Concepción a gran velocidad. Igual sentimos miedo, fueron 3, por lo que escuchamos nosotros acá en el sector. En general es súper tranquilo, entonces que se haya pasado esto ayer es como que igual como sector yo creo que nos preocupa porque no hay ninguna medida de seguridad, poca cámara, poco patrullaje, entonces todo eso es preocupante. La verdad que hoy en día no estamos seguros en ningún lado, pero siempre tomando las precauciones para este tipo de eventos que de repente van a comprar autos y se presta para la delincuencia, así que tener más cuidado nomás y sentirlo mucho por la familia que perdió este ser querido. Claro, ahí ese relato de los vecinos indican poco patrullaje, pocas cámaras, esa sensación de vulnerabilidad. No sé si nos puedes contar más, Pato, dentro de lo posible sobre este sector donde se produce este encuentro, donde termina todo esto con este homicidio, lo digo pensando en las complicaciones que pueden tener para la propia investigación. Claro, bueno, yo les relataba de alguna manera que se trata de un lugar que está prácticamente en medio de la nada, al menos donde no hay algún lugar donde poder refugiarse o donde pedir ayuda de manera más inmediata, porque esto ocurre en una ruta, esto es en Concepción, en el sector allí de Agua de la Gloria, hay un paradero que está ubicado allí, esa es una ruta además donde se puede tomar hacia Florida o también Cabrero, y seguramente eso es lo que aprovechan los delincuentes. Acá lo que hay que determinar es si es que este punto en particular lo concertan o al menos lo proponen los propios delincuentes, tal vez conociendo la zona, porque acá estamos hablando que las víctimas vienen desde Osorno, eso es parte de lo que debe resolver la misma investigación y que puede ser también un elemento a tener en cuenta para lo que se considera muchas veces al momento de imputar delitos. Se indica, por ejemplo, que algún delincuente o alguna banda intenta actuar sobre seguro o asegurarse que en el lugar donde se perpetra algún ilícito no representaba alguna otra situación, por ejemplo, donde pudieran tener algún tipo de ayuda o auxilio eventualmente las víctimas. En esta oportunidad esto ocurre en ese sector y por lo tanto acá es probable que acá las víctimas desconocieran cuáles eran las condiciones de ese sitio, un paradero donde iban a concertar la compra y venta particularmente de este vehículo, lo que en definitiva nunca ocurrió. Inmediatamente estos delincuentes venían decididos a cometer este delito, se bajan de este automóvil intimidándolos inmediatamente con pistolas, tanto a este hombre de 32 como a su hijastro de 15 años, realizan enseguida estos disparos para concretar esta intimidación, esta amenaza, y exigiéndoles inmediatamente este dinero, que es el dinero que portaba una de las víctimas para poder comprar este automóvil, en donde hay que revisar además y ver qué ocurre si es que había o no estaba la totalidad de ese dinero que yo les había señalado, que es parte de lo que debe resolver la misma investigación. Estos sujetos han escapado, hasta ahora no han sido detenidos, por lo tanto hay un amplio operativo el que se desarrolló durante la jornada de ayer, un plan candado inclusive, con un patrullaje aéreo, pero no se logró la
la detención, al menos durante la jornada de ayer, de los delincuentes vinculados lamentablemente a este robo con homicidio, que ha generado además gran conmoción en Osorno. La víctima se trataba de un funcionario municipal, y además en el caso de Hijastro, un joven de 15 años, quien era parte de la sub-15 del Club Provincial Osorno, que además ha suspendido sus actividades en esta jornada. Bueno, es interesante lo que planteas, Patricio, porque hay que tener mayor cuidado. Claro, es tapar el sol con un dedo, decir que nadie venda por Marketplace, porque esto es algo que ya está instaurado, que se conoce, es popular. Hay un Marketplace en redes sociales como Facebook, por ejemplo, etcétera. Pero por lo pronto sí tratar de buscar otros lugares, porque como tú dices, este es un terreno no baldío, pero ahí estamos viendo las imágenes, es muy difícil pedir cualquier tipo de ayuda y termina en esto, lamentablemente. Muchas gracias por el informe, que estés bien. Gracias, Pato, por la información.